hasta 85 reuniones con personas que donaron dinero a la Fundación Clinton habría sostenido la candidata demócrata cuando fungía como secretaria de Estado de Estados Unidos, según un informe de la agencia de noticias Prensa Asociada. El documento echó leña al fuego a la polémica que aprovecha en su campaña el candidato republicano presidencial Donald Trump. Nuestras leyes y nuestro país están en riesgo. Estados Unidos no puede elegir a una candidata que, como Hillary Clinton, hizo favores gubernamentales a quienes le daban a su familia y a su fundación masivos montos de dinero. Los supuestos nexos entre el Departamento de Estado y la Fundación Clinton sirvieron a Trump para intensificar el tono de sus críticas. Es imposible saber en dónde termina la Fundación Clinton y en dónde empieza el Departamento de Estado. Está bastante claro ahora que los Clinton establecieron un negocio para beneficiarse de la función pública. Vendieron el acceso y acciones específicas para, creo, hacerse de grandes cantidades de dinero. Y ahora debería responder ante la ley, insistió Trump durante un discurso pronunciado en Austin, Texas. Esto es una amenaza a la base de la democracia. Esto es lo que pasa en los países del tercer mundo. Fuentes de la campaña de Hillary Clinton rechazaron las críticas, afirmando que la agencia de prensa asociada manipuló los datos y solo citó una pequeña fracción de los encuentros que sostuvo con diversas partes cuando era secretaria de Estado. Iscar Blanco, Voz de América, Washington. Caraballo, ¿qué hay de cierto en todo esto? Eso es una realidad. Primero, lo que hizo la agencia de prensa que dio la noticia y que tuvo que aceptar que fue un error de ellos, es que manipuló los números. Es decir, el titular que se dio y lo que Trump entonces repitió era que había habido un estudio de que la mitad de las personas que visitaban, que eran donantes, que visitaban a Hillary Clinton, eran al mismo tiempo la mitad eran donantes. Resumidas cuentas, sabemos después que lo que fue un pequeño grupo de personas que ellos escogieron, de visitas que ellos escogieron, y ahí era la mitad de las personas. Primero, vamos a dejar claro eso, que eso fue falso totalmente. Sin embargo, Trump se hace eco de algo que todo el mundo ya sabe que factualmente es incorrecto. Aparte de eso, la Clinton Global Initiative, que es lo que es la Fundación Clinton, es una organización que tiene una claridad en sus números bien determinante desde su fundación, que ha realizado una labor increíble y es una institución que tiene el respeto de todas las organizaciones dedicadas al fomento y al desarrollo de los países del tercer mundo y actividades humanitarias. Y un ejemplo, nada más que para decir mucho, que pudiera decir que este mismo año, hace solo unos meses, cuando se hizo un evento con respecto a de la Clinton Global Iniciativa Global, estaban presentes la fundación del expresidente George Bush, estaban presentes instituciones como la Lyndon B. Johnson Foundation y en el evento estaba Tony Blair, que fue el primer ministro de Gran Bretaña, y estaba el expresidente George W. Bush, junto con el señor Clinton. Son instituciones serias que han apoyado y que definitivamente siguen apoyando a la Fundación Clinton. ¿Cómo surge la Fundación Clinton? La Fundación Clinton se crea hace 15 años por Bill Clinton y se ha dedicado básicamente a trabajar en los países del tercer mundo. La Fundación ha desarrollado 3.500 proyectos, desde vacunación, construcción de viviendas, educación para las pequeñas empresas para las mujeres, y al mismo tiempo ha ayudado a alrededor de 430 millones de personas en 180 países. No, porque cuando hablamos de eso, porque piensa la gente que es una típica fundación de los presidentes, cuando terminan, que se crea una pequeña fundación, se hace una librería o un centro y ya. No, esto es una compañía muy extensa que ha tenido una labor fundamental. Indudablemente, ellos tienen que tener el cuidado de que, como son figuras públicas, desatender, separarse. Y ahí es donde está el problema.
de que esa división, esa separación de su personalidad o de los cargos que están ocupando como la secretaria de Estado de este país, que prometió que la Fundación Clinton no iba a recibir contribuciones de países que tienen que ver con los Estados Unidos, y sin embargo no cumplieron con esa promesa. Y ese es el problema. O sea, ahí es donde está el problema, no lo que dice Trump ni lo que dicen los medios de comunicación, es el hecho de que ellos no cumplieron. O sea, el presidente Obama fue muy explícito y muy claro a ella cuando aceptó la posición de secretario de Estado de que la Fundación Clinton tenía que permanecer totalmente fuera de lo que es la jurisdicción del gobierno y de lo que es el trato de ella como secretaria de Estado. Y eso no ha sido el caso. Eso no ha sido el caso, y han recibido contribuciones de países que hasta inclusive son antimujeres, países como Omán, Arabia Saudita, millones y millones de dólares de personas que contradicen los objetivos precisamente, pero que por razones de influencia y de ganar prestigio en Washington, lo cual eso es una cosa muy practicada en Washington, pues simplemente han contribuido. Y ahí es donde está el problema, de que ella ha aceptado esas contribuciones. O sea, que la Fundación Clinton, la cual lleva su nombre, porque no es solamente Bill Clinton, es Bill, Hillary y la hija Chelsea Clinton Foundation, han recibido dineros de esos países y de esas entidades. Entonces lo que se está revisando en estos momentos es que a cambio de esas contribuciones, si esos países han recibido trato preferencial de los Estados Unidos. Y hasta ahora están esas investigaciones. Y hasta ahora no se han podido... Bueno, pero tampoco han concluido las investigaciones. Otra cosa, las investigaciones que no son los correos electrónicos que se manifiestan, ¿no? Que todos han estado, en lo cual... Y esto ocurre muy a menudo en la burocracia, donde no tiene una diferencia. O sea, el asistente de ella, por ejemplo, el asistente de ella, donde tiene que ver con cuestiones del Departamento de Estado y unidas a los objetivos de la Fundación Clinton. Es muy difícil, pero debe de ser hecho no solamente por demócratas, sino por republicanos, el separar las funciones. Es muy difícil, por eso es que se les pide que no tengan ningún nexo. Vaya, lo menos que puede hacer Hillary es renunciar, igual que su marido, igual que su hija, a esta fundación, y así ya no va a haber más. Bueno, está bien, pero no lo hicieron en estos momentos. Sí, no, indudablemente, que debían haberlo hecho antes. Y todas estas fundaciones han tenido más o menos esos mismos problemas, pero esas personas no están aspirando para presidente como lo está aspirando para ella. Ella, según el departamento o la FBI, ella demostró total falta de interés o falta de responsabilidad. Se comportó muy mal ella por su inacción, no por lo que hizo nada mal, sino simplemente por no actuar como es debido y no restringir, no establecer restricciones. Pero eso pasa muy a menudo, y el presidente Obama le pidió a ella de que no aceptaran, y sin embargo lo hicieron, porque lo que esto significa es de que los Clinton se piensan de que ellos están por encima de la ley. Y aquí nadie está por encima de la ley, ni los Bushes, ni los Clintons, ni los Carters, ni los Reagan, ningún presidente está por encima de la ley, como vimos en el caso del presidente Nixon en los años 70. Y eso es lo que precisamente ese es el problema básico que tiene Hillary Clinton, esa falta de confianza. Por eso es que tú la ves que en las encuestas, cuando dicen, bueno, ¿cuál de los dos candidatos usted confía menos? Y los dos están empatados. Están empatados. Bueno, ¿qué tú piensas? ¿Tú crees que ella pueda perder? Bueno, aquí puede perder cualquiera, pero yo creo que no debe perder. Es decir, no debe perder, porque si tú analizas los dos candidatos, no debe perder Hillary Clinton. Claro. ¿Por qué? Hillary Clinton tiene el apoyo de su partido completamente, como indiqué ahora mismo. Una cosa antes de que sigamos con esta conversación que se me quedó, ya ellos han tomado una serie de medidas que en mi opinión, igual a la tuya, que debían haberlo tomado antes. Y la que está ahora al frente de la fundación es Donna Shalala, que todos conocemos, que fue la presidenta de la Universidad de Miami durante muchos años aquí. Bueno, el problema, yo lo que veo es lo siguiente: la campaña, Hillary tiene una campaña mucho más organizada. Hillary tiene una coalición. Disciplina. Sí, no, y lo que es la coalición, porque para ganar las elecciones en Estados Unidos, hasta ahora,
tú tenías que tener una coalición. Es decir, tú tenías que tratar, y eso lo hicieron los Bush con mucho éxito. Tú tienes que tener no solo a la clase media, a los blue collar blancos, tienes que tener a los hispanos, tienes que tener a los afroamericanos. Tú tienes que tener todo un esquema de un grupo, una coalición representativa de todos los segmentos del electorado norteamericano para poder ganar una elección. En este sentido, volvemos a insistir, esto es una elección muy distinta a las demás que hemos visto, porque Hillary efectivamente tiene una magnífica coalición en que están representados todos esos sectores y Trump tiene solamente un sector muy diferenciado del anglo, clase media o clase media baja, que desde el principio lo consolidó. Para mí lo gran peligro, no para las elecciones, sino para Estados Unidos y para el futuro de Estados Unidos, es que Trump actuó como populista desde el primer momento. Su primer discurso fue para el ataque aquel que ustedes se acuerdan contra los mexicanos y contra el problema de la inmigración. Desde ese momento, Trump buscó el enemigo y con ese enemigo que desde el primer momento lo definió, consolidó un grupo que no le ha fallado nunca desde ese momento. Se nos acabó el tiempo, señores. Yo sí pienso que hay que participar en el proceso y mantenerse al tanto de todos estos hechos, porque esto indica qué clase de administración van a tener en un futuro. Gracias.